Hola amigos, bienvenido a su canal. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre, trayéndote las mejores noticias del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Te vamos a pedir que te suscribas y actives la campanita de notificación. Y por favor, algo muy importante, quédate en todo el video. Quédate en todo el video que es muy importante que nos acompañes en cada video. Bueno, señores, la noticia que le traigo en estos momentos es una periodista chilena rompe en llanto luego de llegar a El Salvador, luego de ver el centro del confinamiento del terrorismo, el SECOM, y luego de presenciar una reunión entre el excelentísimo presidente de la República, Nayib Armando Bukele, y el señor presidente electo de Chile. Primeramente vamos a empezar con las palabras que dio el presidente. Vamos a empezar con el presidente Bukele y el presidente chileno, el presidente electo de Chile, ya que en marzo el presidente electo tomará posesión del cargo. Ahorita no ha tomado posesión, todavía sigue siendo Gabriel Boric el presidente, ya el presidente de Chile, pero él ya no en las elecciones es el presidente electo y en marzo va a tomar posesión del cargo. Veamos lo que se dijo en esa reunión con el presidente Nayib Bukele. Bueno, primero un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de nuestra transmisión en vivo, a través de los medios de comunicación o que nos van a ver después. Hoy recibimos en El Salvador al presidente electo de la República de Chile. Es un gusto tenerlo aquí en nuestro país. Seguimos muy de cerca su trayectoria y estamos muy contentos que sentimos que Chile ha tomado el rumbo correcto al elegirlo. Quiero empezar diciendo algo que aunque es evidente muchas veces se deja de lado, y es que lo que nosotros podemos ofrecer es poco comparado con lo que un país como Chile puede ofrecer. Chile es un país que nos lleva muchos años de ventaja, décadas probablemente, en casi todos los temas. Nosotros quisiéramos ser como Chile en muchas cosas. Y es un país que nos lleva muchos años en temas de desarrollo, en temas de educación, en temas de salud. Bueno, incluso hablábamos en cosas tan pequeñas como botar basura en la calle y ese tipo de cosas, temas de civismo. Tenemos muchísimo que aprender de Chile y de los chilenos. Nosotros no pretendemos venir a decir cómo deben hacerse las cosas cuando somos un país mucho más pequeño y que tenemos muchos años detrás de Chile. Sin embargo, nosotros éramos el país más peligroso del mundo. Del mundo. No es el problema grave de seguridad que tiene Chile ahorita, no, era, no sé exactamente cuántas veces, pero más de 10 veces peor. Era el país más peligroso del mundo. Y hicimos, yo digo que todo viene de la gracia de Dios, pero para los que no crean en Dios, podemos mostrar los pasos y las cosas que hicimos, y funcionó. Y pasamos de ser, y esto es creo que indebatible, pasamos de ser del país más peligroso del mundo al más seguro de todo el continente. Y primero Dios, vamos a llegar a ser el más seguro del mundo. Y Chile ahora tiene un problema de inseguridad. Entonces, si nosotros podemos aportar nuestra experiencia, lo que nosotros hemos hecho acá, que sabemos que hay muchas diferencias en temas legales, temas del tamaño del problema que tienen ustedes, no se compara al tamaño del problema que teníamos nosotros. Sabemos que hay diferencias de institucionalidad, diferencias de leyes, una constitución diferente.
Pero salvadas todas las diferencias, creo que nosotros podemos, lo menos que podemos hacer es aportar y mostrar lo que nosotros hemos hecho acá, presidente, para que ustedes tomen lo que ustedes consideren que aplica y en la forma y tamaño que ustedes consideren que aplica. Sin embargo, hay otra cosa que quisiera decir, y es que cuando el problema empieza, generalmente hay muchas voces que dicen, no se preocupen, todo está bien, no va a pasar nada, o no está pasando nada, perdón. Y empiezan a minimizar el problema. Nos pasó a nosotros. Cuando el problema de las pandillas se inició en los 90, yo recuerdo que yo era un niño, pues un jovencito, pero yo recuerdo que la gente decía, no, solo son jóvenes que pues hacen su desorden. No eran todavía pandillas asesinas, eran, digamos, grupos de las comunidades. Fíjense que hay algo muy importante en esta encuentro que tuvo el presidente Nayib Bukele con el presidente electo de Chile, y que en lo personal me siento agradecido que una persona, un mandatario como el señor José Antonio Kast, presidente de Chile electo, me siga, porque, bueno, yo me siento agradecido, la verdad, desde el año pasado él me ha empezado a seguir en mi cuenta de X. Como ustedes pueden ver, aquí dice te sigue, aquí, ¿verdad? Entonces, mientras la oposición se la pasa bloqueándome, mandatarios me siguen, así que ahí gracias al presidente José Antonio Cartwright por seguirme en mi cuenta de X. Vaya, para que vean que no soy cualquier chucho roto, ¿verdad? Para que vean. Bueno, ahora bien, me llama la atención que el presidente Nayib Bukele le dice algo a él y le dice, y el presidente Nayib Bukele, ¿cómo le puedo decir? Reconoce los avances que hay en Chile y reconoce que El Salvador está como a décadas de estar como está Chile. El presidente nos está mostrando como, miren, nosotros somos mejores que ustedes, en ninguna manera. El presidente Nayib Bukele, al contrario, resalta que gracias a Dios Chile está en varios aspectos avanzado o desarrollado en varios conceptos. Pero que a la misma vez el presidente Nayib Bukele, de una forma humilde, le dice, en lo poco que podamos, no es que los queramos mandar, no que queremos compartir lo que a nosotros nos funcionó. Es ahí la humildad de un presidente, que no está diciendo es que ustedes tienen que hacerlo porque nosotros lo hicimos y nos funcionó. No queremos mandarlo, simplemente como en lo poco que podamos y lo que nos funcionó, si ustedes así lo desean. Vean ahí la humildad del presidente Nayib Bukele con el señor José, ¿verdad? Con el señor José, presidente electo de Chile. Que se formaban, era una cultura importada de los Estados Unidos, pero no era un problema de homicidios todavía. Cuando empezaron a matar, la gente empezó a decir, cuando te piden dinero hay que darles porque si no te matan, pero si les das no te matan. Y poco a poco, después, cuando empezó a convertirse en un problema grande de homicidios, decían, no, solo es entre ellos, es pleitos entre pandillas. La población que no es pandillera y que no se mete con ellos no tiene problemas. Y así fue, creciendo el cáncer, creciendo, hasta que nos convertimos en el país más inseguro del mundo. Y ahí se fueron discriminados, morían salvadoreños de todo tipo. Yo me imagino que hace 25 años, cuando inició este problema, o 27, 28 años, cuando inició este problema, se pudo haber resuelto
con una medicina mucho más suave que con la que tuvimos que hacerlo nosotros 2 décadas y media después. Pero en ese tiempo no lo hicieron. Había mucho debate, que si es lo que se debía de hacer, había mucha corrupción, había mucha infiltración de los grupos criminales también en el gobierno, había mucha tolerancia a los criminales que se convertían en intolerancia a la población honrada, había la dictadura de los criminales. Y se llegó a instalar un gobierno del crimen en este país, y eso está ampliamente documentado. Gobernaba el crimen. Habían territorios, en su mayoría, la mayoría de territorios, el 80% del país estaba controlado por los criminales. No se podía comerciar sin permiso de ellos, no se podía mover de un lado a otro sin permiso de ellos. Todos los negocios tenían que pagar un impuesto, que era una extorsión, llamada renta. Ellos decidían, ellos tenían tribunales, ellos decidían quién era culpable o no de algo, ellos decidían quién tenía que morir o quién podía ser perdonado. Ellos aplicaban reglas, toques de queda, horas de entrada, horas de salida. En esta comunidad pueden entrar hasta las 7 o a las 8, en esta comunidad no se puede salir a tal hora. ¿Qué tipo de negocio podía estar ahí? Incluso con vendedores en la calle que ni siquiera eran locales formales, ellos llegaban, los tenían censados, les cobraban impuestos, les decían, se me van ustedes 10 de acá para allá y aquí vienen otros 10. Ellos organizaban las calles. No solo eran criminales, sino que eran el gobierno y habían establecido la dictadura del crimen. Por supuesto, cuando el país vivió décadas en una dictadura del crimen, que además sangrienta, la más sangrienta del mundo, nadie mencionó nada. Ahora que la liberamos, entonces empieza el debate, ¿no? Pero la realidad es que habían 6 millones de salvadoreños presos, más otros 3 millones que tuvieron que huir del país, unos por la guerra civil y otros por la guerra de las pandillas. Y ahora tenemos 6 millones de salvadoreños libres y 3 millones de salvadoreños que en su mayoría, y esto lo dicen encuestas hechas en Estados Unidos por organismos grandes, en su mayoría quieren regresar. Entonces, pasamos de tener 6 millones de presos y 3 millones de exiliados a tener 6 millones de personas libres, donde se les cumplen sus derechos humanos, y 3 millones de exiliados que ya pueden regresar a casa. Lo digo esto no solo para contarles lo de El Salvador, sino como una advertencia de lo que puede pasar en un país que deja que sus fenómenos criminales sigan creciendo y creciendo y creciendo, bajo el auspicio de supuestos derechos humanos, que no son derechos humanos realmente, porque si no se preocuparían por la gente en general, sino que solo son los derechos de los delincuentes. Dicen que el que perdona al lobo sacrifica las ovejas. El crecimiento de las pandillas desde los 90 fue alcahueteado por los partidos Arena y el FMLN. En vez de ir tras de ellos, lo que hicieron fue crear leyes aguadas que protegieron a estos delincuentes. ¿Y de cuál ley estamos hablando? La ley del menor infractor. ¿Qué representaba eso? Una barrera para las autoridades, ya sea para la Fiscalía o por la PNC. Porque el momento que eran capturados estos jóvenes que apuñalaban, asesinaban a otros salvadoreños, rápidamente quedaban en libertad, ya que esta ley aguada, ley para tapar delincuentes, protegía a los menores de edad ser capturados o ser juzgados como persona mayor. Por eso que los pandilleros o los que crearon estas bandas, a quienes enviaban a delinquir eran a los menores de edad. Menores de edad de 12, 13, 14 años eran los enviados del infierno, porque sabía que había una ley que los protegía, y aunque encontraran al cipote o al joven con la pistola en la mano, la ley los protegía. De eso venimos, de partidos corruptos, tapaderas de delincuentes, que en vez de cuidar al pueblo salvadoreño decidieron
proteger y cuidar a los delincuentes. Bueno, sigamos viendo lo que está diciendo la mera Salsa Perry, ¿verdad? Que está interesante. Ovejas. Es una decisión que se debe tomar, si se perdona al lobo o no se perdona al lobo, pero las consecuencias no se pueden obviar. Si uno perdona al lobo, está sacrificando a las ovejas. Presidente, cuente con nosotros como sus amigos. Estamos aquí para servirle. Sé que ha visitado varios países para también tomar otras experiencias. Y me parece acertado. Usted ha visitado varios países, se ha reunido con muchos líderes, está sacando lo mejor de cada cosa y al final hacemos votos para que su gobierno sea el mejor que haya tenido Chile. Muchas gracias, que Dios los bendiga. En estos momentos, escucharemos las palabras del señor presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast Rist. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a los medios de comunicación, agradecer también, como lo hizo el presidente Bukele, a las personas que nos siguen online, porque ellos son portavoces de buenas noticias. Y esas buenas noticias es recuperar la calidad de vida. Yo le agradezco mucho, presidente, a usted, a su equipo de gobierno, que nos hayan abierto las puertas de su nación. Pudimos conocer hace un poco más de un año algunas de las políticas públicas que ustedes llevaban adelante, que fueron ejemplo, han sido ejemplo para otras naciones. Y hoy día hemos reiterado, hemos revisado una vez más el resultado que se ha obtenido en el tiempo. Lo escuchaba haciendo un relato de lo que era su nación y pensaba con angustia que es parte de lo que nos está sucediendo a nosotros hoy día. Cuando uno no interviene en el momento oportuno, son graves las consecuencias que pagan las personas más humildes, las personas que no tienen la posibilidad de defenderse. Porque aquellos que tienen recursos siempre van a tener la alternativa de irse del país, de tener más medidas de protección, pero son las personas más humildes, las personas que viven en los sectores más alejados muchas veces del centro urbano, los que comienzan a sufrir con el terrorismo, con la delincuencia, con el crimen organizado. Y Chile, que va en un sentido contrario al progreso en temas de seguridad, incluso en temas de crecimiento económico, ha ido perdiendo la esperanza. Y cuando uno va perdiendo la esperanza, se desmotiva y todo empieza a salir mal. Y ahí lo importante es encontrar un norte, un faro que ilumine en cierto aspecto a las personas. Nosotros hemos sufrido, y se lo comentaba, grandes incendios en nuestra nación que parecían que no tenían solución. Pero una familia decidió destinar recursos y contratar un supertanker, un avión con mucha agua, capacidad de carga de agua, y lo dispuso para apagar incendios que parecía que no tenían solución. El avión no apagó tantos incendios, pero devolvió la esperanza de que era posible salir de esa crisis. Y ustedes como nación más pequeña, como decía usted, hoy día son la esperanza de muchas naciones que ven cómo el crimen organizado avanza y pareciera que no tiene control. Y sí, han tomado decisiones duras, pero necesarias. Nosotros hemos visto sistemas penitenciarios en distintos países y el sistema penitenciario que uno ve que a muchos medios de comunicación comunican de El Salvador es solamente el SECOT, pero no hablan de la rehabilitación de personas que han cometido un solo delito. Porque las personas que están cumpliendo condena en el SECOT, uno tiene que pensar que cada uno de los que está ahí, al menos asesinó a 10 personas. Me gusta la forma en que el presidente electo, el señor José Antonio Kast, resalta la forma en que el presidente decidió combatir la delincuencia. Y donde dice, muchos dicen, el SECOP, pero que no resaltan que cada uno de los que están ahí mató a 10 personas
o a 15 o a 20, solo se dejan llevar por la narrativa de decir, el centro de confinamiento, donde torturan a los delincuentes. Así lo llamó el trompudo de Gustavo Petro. Pero me parece interesante que un mandatario electo que próximamente va a tomar poder en el Congreso, o que va a tomar posesión, le diga a los chilenos y vote la narrativa del pipián de Gabriel Boric, actual presidente de Brasil, de Chile, que termina su periodo en marzo. Interesante, me gustó. Sigamos viendo. Por lo tanto, si hay 20.000 personas o 18.000 personas en el SECOT, multiplíquelo por 10. Y eso es más pérdidas de vida humana a veces que en una guerra civil. ¿Y es duro? Sí, pero es necesario. No necesariamente nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque las condiciones son distintas. Pero también es importante destacar lo que vimos ayer en la noche, que habían personas en el sistema de cero ocio que tienen una recompensa para cada uno de esas personas que infringieron la ley, que es que por cada día de trabajo tienen 2 días menos de condena. Y usted nos decía, este es un sistema penitenciario que tiene una parte dura, pero también tiene una parte de rehabilitación, y que las cárceles para delitos comunes tienen rehabilitación incorporada, y vemos cómo esas personas que han infringido la ley colaboran en la confección de los artículos que van a recibir los jóvenes para su educación, que contribuyen a limpiar la ciudad. Quiero felicitarlo de paso por la limpieza de la ciudad y del país, porque me tocó hoy día poder sobrevolar gran parte de la ciudad, y no es que solamente la avenida principal esté limpia, sino que la ciudad completa empieza a emerger de una manera distinta, porque de nuevo dicen, si yo trabajo, mi trabajo va a reportarle a mi familia, no a la delincuencia. Mi esfuerzo va a rendir frutos, mi esfuerzo en los estudios, mi esfuerzo en el trabajo. Por lo tanto, le quiero agradecer una vez más, ser un faro de esperanza en temas de recuperar la seguridad. En temas de seguridad, nuestra ministra tiene un tremendo desafío en el Ministerio de la Seguridad. Nuestro ministro de Relaciones Exteriores tiene un tremendo desafío también de reinsertar a Chile en lo positivo en el mundo. Por eso le agradezco la compañía en este viaje maratónico, donde pudimos tener reuniones con el presidente de Bolivia, con el cual hemos llegado al mismo acuerdo de superar la pobreza, de superar la inseguridad de nuestras naciones, con el presidente de Brasil, con el cual hemos tenido diferencias políticas, pero que vemos que, superadas esas diferencias políticas, vamos a trabajar en conjunto por nuestras patrias, por nuestra patria, con el presidente de Panamá, con el presidente de República Dominicana, con cada uno de ellos, y ahora cerramos este viaje con la visita que hemos podido hacer acá, donde aprendemos mucho. Tenemos el orgullo de decir que su ministro de Defensa conoció la escuela matriz de la Armada en Chile. Le queremos extender una invitación también a que vuelva a esa escuela matriz. Sentimos mucho la pérdida de su jefe de policías, que también conoció nuestra patria. Queremos generar vínculos de colaboración en lo que nosotros podamos aportarle en temas de tecnología minera, en temas de educación, en temas agrícolas, pero también queremos pedirle la colaboración a ustedes en temas de mejorar nuestro sistema penitenciario, en conocer mejor su sistema de derecho penal, no necesariamente, como decía usted, haciendo lo mismo, sino que de acuerdo a nuestra realidad poder perfeccionar siempre en las miras de mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Así que le agradezco mucho la posibilidad de haber visitado una vez más su nación, extenderle la invitación a nuestra patria en el momento que se den las condiciones y que usted lo estime oportuno, generar vínculos de colaboración, porque somos naciones hermanas, y Mire, me llegó la forma tan respetuosa en que
el mandatario José Antonio Kast se refirió al presidente de la República, Nayib Bukele. Fíjense de que estaba viendo una parte donde, sí, Antonio Kast, donde una reportera, una reportera que llegó a cubrir la conferencia de prensa entre el presidente Nayib Bukele y el presidente electo de Chile, también hizo una cobertura sobre el CECOP, el Centro del Confinamiento del Terrorismo en El Salvador. Y la periodista chilena, que es de izquierda, se conmueve a ver a los mareros en el CECOP que le quitaron la vida a muchos salvadoreños. Y a ella se le salieron lágrimas por los mareros. O sea, ella es una periodista de izquierda y lloró por los mareros. Futuros ministros. Mire, ella no lloró por conocer las víctimas, por conocer a cuántos mataron los pandilleros, sino que lloró por los mareros. ¿Cómo están, Mónica? Mira, hace tan solo algunos minutos se fue el presidente electo del Centro de Confinamiento del Terrorismo y les quiero decir lo que vimos, que es realmente impactante, y estoy todavía un poco con sentimientos muy encontrados. La verdad que fue imposible para muchos de nosotros no contener las lágrimas por la situación que se ve acá, esta dualidad que hay. Tú entramos a uno de los 8 pabellones. Cada pabellón tiene 36 celdas. En cada celda hay cerca de 80 personas que pasan a este pabellón. Todos los ojos de ellos están encima tuyo, encima del presidente electo en este caso, ¿cierto? Con sus futuros ministros. Y es realmente impresionante porque no tienen posibilidad. O sea, uno los ve y uno ve a personas que nunca más en su vida van a salir. La periodista chilena va como como triste, como tristona, ¿verdad? Como tristona por lo que ha vivido. Yo creo que porque ella es al parecer una izquierdista es una periodista de izquierda, ¿verdad? Y me imagino que va a llegar a Chile a llorar, a decir que mala onda lo que hicieron, que no sé qué, pero tenemos otra periodista. Tenemos otra periodista, no sé si ella es de izquierda, pero aquí tenemos otra. Aquí estamos en la cárcel de máxima seguridad. Este es uno de los módulos, se trata de 8, donde hay 32 celdas que albergan cerca de 100 personas en este lugar. Tienen planchas de fierro para poder dormir, solamente un baño para ellos, luz natural es escasa y solamente tienen acceso cada 30 minutos para poder ejercitarse con una persona profesional o, por ejemplo, para poder orar. Estas personas que se encuentran acá son catalogadas como terroristas. Distintos delitos han cometido ellos de distintas bandas criminales. Estamos hablando de las Maras Salvatruchas, de Barrio 18, que son enemigos y que además tienen que vivir en conjunto en este lugar. Vaya. Así que ahí está. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, esta periodista, esta que le puse, sí no lloró. La otra sí chilló. ¿Verdad? Pero, ¿qué piensan ustedes de la otra periodista que dijo que no pudo contener las lágrimas? ¿Pero por qué? Por ver a pandilleros que duermen en cámaras de láminas de hierro, porque no tienen privilegios, porque no tienen comodidades. ¿Acaso se lo merecen? ¿Acaso ellos le perdonaron la vida a los salvadoreños cuando pedían una oportunidad? ¿Verdad que no?
Bueno, déjenme su comentario y ¡salud, Lulu!